yo voy a empezar a desarrollar un artículo de la Constitución Nacional que ya en programas anteriores, de años anteriores, lo hemos comentado, pero siempre es importante refrescarlo por la vida cotidiana. En la vida cotidiana se necesita conocer este artículo para que uno pueda defender su derecho, porque lamentablemente hay algunas veces que hay un abuso sobre los derechos, sobre nuestros propios derechos. Por ejemplo, cuando vamos por la vía pública y se nos quiere aplicar una multa, bueno, ¿qué hago? ¿La firmo? ¿No la firmo? ¿La puedo no firmar? ¿O la puedo firmar con la reserva de que no estoy de acuerdo con esa multa? Bueno, todas esas cosas tienen que ver con el artículo que voy a desarrollar. El tema también de violencia de género. Cambió el Código de Procedimiento Penal con respecto a esto, se constituyó también la CABI, que interviene en caso de violencia de género. Bueno, todas esas cosas también seguramente que con el correr de los programas la vamos a ir desarrollando, y bueno, y la doctora Cristina Vanessa Lacea seguramente que va a profundizar en ese tema, porque bueno, ella se está especializando en eso y la verdad que lo maneja muy bien, y bueno, y todas esas cuestiones seguramente que la vamos a estar comentando a lo largo del año en diferentes programas, no únicamente en este. Bueno, con respecto al artículo 18 de la Constitución Nacional, dice lo siguiente: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Que eso es la defensa en juicio, que para que a cualquier persona la condenen, tiene que haber un juicio previo. Bueno, acá también entra a jugar la cuestión de fragancia. Si fragancia es constitucional, no es constitucional, fragancia que actualmente se aplica aquí en la provincia. Para mi opinión, fragancia hay veces que se afecta derechos constitucionales, porque de antemano se llegan a condenas sin prueba, vulnerando el derecho de defensa en juicio. Así que eso, yo creo que fragancia, hay cuestiones en la cual hay un abuso y se aplican condenas ya severas, en la cual no en todos los casos son justas, y no en todos los casos está la prueba fehaciente para que esa persona sea condenada. Bueno, continúa leyendo el artículo. Ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, eso nosotros cuando lo estudiamos en la facultad de Derecho, ahí se le llama juez natural. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno va a un proceso penal porque es acusado de un delito, de la comisión de un presunto, de la presunta comisión de un delito, ya el juez está designado de antemano. Al juez no lo designan después de que nosotros cometimos el hecho delictivo, el supuesto hecho delictivo, digamos, sino ya está designado de antemano para darle objetividad a el proceso y que sea un juez imparcial. Por eso hace a la defensa del imputado. Y continúa diciendo el artículo 18 de la Constitución Nacional: nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Esto hace referencia, por ejemplo, a lo que estábamos comentando recién de las multas. Cuando a uno le quieren aplicar una multa de tránsito y el agente policial o de tránsito le quiere hacer firmar esa multa. Bueno, y yo me quiero negar porque no estoy de acuerdo. Y bueno, en virtud y gracias a este artículo 18, conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, yo me puedo negar a firmar o firmar en desacuerdo. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Ni arrestado, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente.
Inclusive hasta ha habido muchos casos que por no tener la tarjeta azul, a una persona le pueden retener el auto. Bueno, según la ley, esto es un abuso de autoridad y no tendría que hacerse. Pero lamentablemente la práctica se hace y hay agentes de tránsito que lo exigen, pese que a la ley habilita a que no es necesario. Y bueno, y acá entran en jugar también todo el tema por ahí del negocio de el otorgamiento de las tarjetas azules, de los registros de la propiedad del automotor. Ya es una cuestión de un análisis que requiere un paréntesis aparte. Y después continúa el artículo 18 diciendo que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativo podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para la seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Bueno, algo que en la práctica nosotros no lo vemos, no vemos que esto se cumple. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos, más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Bueno, es muy claro el artículo 18 de la Constitución Nacional. Lo que pasa es que uno lo lee y en la realidad ve otra cosa totalmente diferente, porque muchas de estas cuestiones no se aplican. Las cárceles no son todas sanas y limpias para la seguridad de los reos. El trato que reciben de ellos no siempre es el que corresponde, y a veces es un trato inhumano. Hay varias cuestiones. Por supuesto que tienen que cumplir las condenas, por supuesto que, bueno, en mi caso yo creo que tienen que trabajar, tienen que hacerlos trabajar, no darle pensión o beneficios de planes sociales sin que ellos se lo ganen trabajando, porque después, cuando el día que salgan de las cárceles, se tienen que insertar en la sociedad, y para eso tienen que trabajar y ya no delinquir, y que de la mejor manera que tengan una buena inserción que la de que ya ellos hayan estado acostumbrados a trabajar. Y en la cárcel es importante que tengan ese aspecto también, para cuando tengan que insertarse en la sociedad, se inserten de la mejor manera como cualquier otro ciudadano. Y bueno, es importante también que en el sistema judicial actual y procesal actual se respeten las garantías constitucionales y se respeten los derechos de defensa de los imputados, que muchas veces son condenados sin prueba. Y por supuesto, la violencia de género que estamos viviendo, acá siempre lo repudiamos, estamos totalmente en contra que haya violencia de género, pero la violencia de género no únicamente la física, sino la psicológica, la psíquica, y el género no distingue. Si bien hay gran parte de los casos que las víctimas son mujeres y en la cual pierden su vida, lamentablemente muchas de ellas, que los repudiamos totalmente en este programa, y más, bueno, ahora que hemos estado en esta semana pasando también, conmemorando el día y homenajeando el Día de la Mujer, por supuesto que estamos totalmente de acuerdo que se respeten sus derechos y que haya igualdad, pero hay también casos que no se distingue género, no se debe distinguir género, que también hay hombres que son sujetos a violencia de género, no únicamente las mujeres. Lo que pasa que la violencia de género que sufren los hombres quizás es más psicológica que física,
y en el caso de las mujeres es más física que psicológica. Obviamente que se dan de las dos, hay de todo, de todas las circunstancias, y lamentablemente pierden ya su vida porque llegan a extremos que son la mayoría mujeres las que pierden la vida en caso de violencia de género, a la cual repudiamos totalmente, y bueno, por ejemplo, a mí no me cabe en la cabeza que puedan haber casos así, cuando bueno, uno se ha criado con los valores de que uno viene de una mujer, mi madre, mujer, tengo hermanas mujeres, sobrinas, hijadas, y pensar que alguien las pueda maltratar es algo que no me puede caber en la cabeza. Así que por eso, bueno, justo toqué este tema, pero sí, un tema ya me fui un poco de la rama. Pero bueno, es que es todo tan apasionante y la Constitución abre el abanico a desarrollar tantos temas que, bueno, uno sí. por ahí se va. No, sí, por supuesto. Lo importante es que la audiencia pueda comprender todo lo que estás diciendo, pero es muy importante que abarques todos los temas en que ese artículo pueda aplicarse. En este caso, en casos de violencia también hay debido proceso, se tiene que respetar en todo caso tanto el proceso del imputado, por así decirlo, como el derecho que tiene la víctima a ser protegida contra ese abuso que hacen contra ella, con esa violencia que se ejerce contra ella. Sí, por ejemplo, a mí me tocó un caso que los dos eran violentos. Hubo una declaración que bueno, que decía que los dos. Pasa muchas veces eso, claro, que pero son ambos violentos, pero por ahí pero imputan a uno. Imputan al hombre generalmente. Claro. Y me pasó porque yo lo viví, yo era defensor en este caso del hombre, sí. Y la mujer había dicho, los dos éramos violentos todos, y al fiscal y a la fiscal que estaban interviniendo no se le movió un pelo, o sea, en ningún momento abrió una causa en la cual está a mí me pasó. A confesión de prueba, a mí me ha pasado eso. A confesión de parte, relevo de prueba, o sea, la violencia a la mujer está permitida, la mujer puede hacer lo que quiera con el hombre, pero el hombre no, está muy mal. Claro. O sea, la mujer se nota en los mensajes, en la prueba que uno aporta, que es hiper o más violenta que el hombre. ¿Sí? Pero a ella no se le abre el procedimiento, o cuesta un montón. Claro. Eso es un paradigma que hay que cambiar, porque si bien en general quien sufre violencia es la mujer, en el 80% de los casos, sí. Y que le cuesta hasta la vida, la mayoría claro, son mujeres. Hay muchos casos de mujeres que están sinceramente bajo relaciones muy tóxicas con personas que son muy manejadoras, muy celosas, muy que hay realmente situaciones de violencia real, y hay otras situaciones de violencia conjunta que lleva a que la mujer termine a lo mejor golpeada por el solo hecho que el hombre por ahí tiene más fuerza que la mujer. Entonces por ahí están peleando y obviamente un empujón de un hombre no es lo mismo que un empujón de la mujer. La mujer lo mordió, lo rajuñó, le tiró agua caliente, y cuando el hombre la empujó para que le dejara de pegar, justo se golpea contra algo y ahí nomás se marca con un moretón y el hombre adiós. 8 meses preso, aunque tuvo que sacársela de encima para que no lo matara. Pasa muchas veces así. A mí me pasó. Es muy grave la violencia de las mujeres también, que no sea algo que sea tratado y abordado conjuntamente, porque ojo, el problema es de los dos. No está bien las actitudes de ninguno de los dos. Ninguno puede ejercer violencia sobre el otro. Entonces, los fiscales y todas las personas que tienen la oportunidad de intervenir ahora con la CABI, con todas estas situaciones nuevas que hay de contención de la violencia, es necesario que detecten esas situaciones, que son muchas, son muchas. Lo que pasa o por ejemplo, mujeres que están todo el tiempo, no permiten que se separen, o sea, han tenido una pelea, tienen una orden de restricción y después están buscándolo a la persona, al hombre que tiene la orden de restricción, y venía a verme y hablemos, y me ha pasado con clientes que yo le diga, no se acerque, bloquéela, porque bueno, y no perdamos de vista que también juegan muchos sentimientos y situaciones que uno de lo jurídico le excede. Uno como abogado le excede el tema relacional, emocional que tienen los clientes,
y tiene una orden de restricción y el varón no entiende, desde lo emocional, lo duro que puede ser para él acercarse a esa mujer, por más que ella lo esté llamando, lo esté buscando, lo esté invitando a volver a vivir juntos, que muchas veces pasa, que yo me encontré con todos los clientes están viviendo juntos de nuevo. Imagínate, cualquier pelea que se desate de nuevo, esa persona, ese hombre va mínimo 8 meses preso. Claro, por violación de la restricción. Claro, está permanentemente en violación, o sea, ya ellos se arreglan como los novios adolescentes, que se pelean y se arreglan. Ellos se arreglan y no se dan cuenta que tienen todo un procedimiento judicial encima, que el varón está con una orden de restricción, que la mujer está sindicada como una supuesta víctima de violencia, pero ellos se arreglan y vuelven a convivir. Y así están unos meses hasta que vuelve a explotar. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, en el caso que me tocó defender, mi cliente había tenido una discusión con su exmujer, ella lo denunció todo, tenían una bebé de 1 año, que a las pocas semanas cumplía el año. Hubo un enojo, todo, ella lo denunció, todo, ahí nomás se aplicó una restricción de que se pueda acercar, pero no podía ir ni al cumpleaños del bebé. ¿Tenía restricción contra su hija también? ¿O? Tenía restricción contra su hija. Entonces yo hice el planteo, digo, pero ¿por qué contra la hija? Por una cuestión que bueno, la restricción tendría que ser, bueno, pero como es bebé, es chica, pero había posibilidades que a través de la abuela, que es lo que después hicieron, después la jueza dio lugar y le permitieron al padre poder ver a la... Claro, porque queda separado de la hija. Igual te digo, es un problema con las familiares, porque hoy por hoy todo el mundo tiene harta obligaciones de trabajo, sí, de todo. Vos imaginate que en este caso, bueno, pudo esa abuela cumplir esa función, pero si no es algo muy complicado, sí, también. Es complejo, esto es muy complejo. Pero yo creo que por ahí se toman muchas medidas sin dar un poco sin dar la posibilidad de que la otra parte pueda plantear su derecho de defensa, sí, pueda plantear pruebas. Totalmente. Hay muchas medidas que se toman totalmente sin ningún tipo de respeto de los derechos. Sí, tengo que reconocer que sí, que está demasiado inclinada la balanza a favor de lo que la mujer diga. El hombre tiene las de perder inmediatamente por el solo hecho ya de ser varón. Parece que tiene el estigma de que si la mujer al solo... Bueno, a ver, no quiero tocar este tema, pero ¿qué le pasó a Eduardo Cáceres? O sea, una persona dice solamente que tuvo una pelea y mira todo lo que le ha costado a él. O sea, es una situación de una mujer que ni siquiera estaba casada o conviviendo. O sea, qué presión, porque generalmente la violencia, ¿dónde se da? Cuando la mujer no tiene posibilidades de elegir, la mujer está bajo el mismo techo, mantenida generalmente por su agresor, es madre de los hijos del agresor, y en ese escenario esa mujer es presa de una situación que no puede salir. Hay un hombre violento que ejerce violencia sobre ella en esa situación de debilidad. Ahora, ¿qué violencia puede haber cuando hay dos personas libres, absolutamente autónomas económicamente, diferenciadas en su familia, ni siquiera tienen una familia conjunta? ¿Qué violencia puede haber? O sea, ¿qué situación de violencia puede haber? Puede haber una situación de violencia, no sé, ocasional en un momento, o sea, que una pelea que se suba de tono y que se vuelva violenta, y en ese caso las dos personas libres tendrán que ver quién ha sido la agredida y podrá hacer la denuncia. Pero no es la violencia que la ley está tratando de cubrir. No sé si me explico, sí. No, para que me ayudes. O sea, no es lo mismo una violencia de Rosa que vive en la misma casa que su marido, que tiene sus hijos, que no tiene trabajo porque su marido es el que hace el trabajo afuera, que la mantiene y demás, que viene a la noche bebido y le pega, la golpea verbalmente, físicamente, a una violencia de dos personas independientes, independiente familia, independiente económicamente, independiente de todo. O sea, ¿en qué marco se da la violencia ahí? O sea, también está lo que los adultos permiten, ¿no? No puedo yo estar en una relación supuestamente que me están violentando y después de años de estar en una relación diga, ay, no me están violentando. Claro, y hay que ver si la violencia no es recíproca también. Es claro. Otra cuestión, porque muchas veces son recíprocas. ¿Qué violencia hay? O sea, puede haber un hecho de aislado, de una
pelea que se suba de tono y las personas se separan, supuestamente, sí, si son libres. Sí, sí, es que también para mí, mi modo de ver, que me puedo equivocar, pero hay también una cuestión política, con todo esto, con toda esta onda que viene por el tema de la violencia de género, todo, y la muerte que hemos sufrido de mujeres, inocentes también, por supuesto, ya por una cuestión política y socialmente, ya arremeten contra todo. Por ejemplo, los otros días tuvimos el caso de un hombre que le quemaron todo el rostro, otro que le cortaron todo y el sanjuanino que lo mató, la mujer con un ladrillazo. No, y la otra que le clavó un cuchillo. Por eso. Hace poco que lo mató, hace 2 años atrás. Claro, hay de todo. El hombre no le habían querido recibir la denuncia de violencia contra él. O sea, hay que ver, hay que tratar de analizar toda la situación y a los dos seres humanos, hombre y mujer, porque nosotros estamos diciendo que el hombre y la mujer son iguales, no es superior la mujer, no es superior el hombre, son iguales. Claro. Entonces, ante estas situaciones de violencia, los policías sobre todo, que muchos de mis clientes expresan que las mujeres son prácticamente obligadas a hacer la denuncia de violencia, los policías sobre todo tienen que tratar de averiguar qué es lo que está pasando, no directamente decir al hombre dejarlo retenido, preso o lo que sea, y a la mujer obligarla prácticamente a hacer la denuncia. Claro. No se puede actuar así, porque después viene que no, que el policía me dijo que lo hiciera, que era lo que tenía que hacer en ese momento, y él me llevó y me sentó en una habitación y me dijo que tenía que denunciarlo y bueno, y así son varios los relatos que tengo de los clientes. En este momento vamos a conversar de lo que es un tema de interés jurídico y nos han pedido que hablemos de las relaciones familiares. Así que hemos preparado para ustedes conversar qué pasa, ¿no?, cuando nosotros nos casamos, cómo es nuestro régimen de matrimonio actual, de nuestro Código Civil y Comercial. Recuerden que desde el 2015 tenemos un código nuevo, unificado con el Código Comercial. Y cuáles son las implicancias, ¿no?, de contraer matrimonio, cuáles son las posibilidades. Vos sabías, Gabriel, que actualmente a partir del 2015 uno puede elegir si se casa como a la antigua, digamos, o sea, si nos casamos en lo que llama el Código en Comunidad de Bienes, donde ninguno de los cónyuges dice nada al respecto, entonces entran a la comunidad de bienes, entendiendo el matrimonio como una sociedad. O en su caso, si optamos por la separación de bienes. Y en ese caso sí tenemos que hacer una declaración expresa ante por una convención firmada ante un escribano público, donde los contrayentes, futuros contrayentes, porque tiene que ser previo al matrimonio, manifiesta que van a optar por la separación de bienes, y en ese caso cada cónyuge es propietario de lo que produce. Y a lo único que se le aplica al régimen de la comunidad de matrimonio es a la vivienda familiar. Le digo que yo, desde que estaba en vigente el 2015 este código, no he visto convenciones matrimoniales. No sé vos si has tenido oportunidad. Yo tampoco. Creo que es una costumbre un poco del norte, de Norteamérica, y no está muy arraigada en nuestra idiosincrasia. No lo he visto, ni he conocido siquiera de alguna persona que lo realice, pero bueno, es una posibilidad para por ahí proteger algunos bienes en algunas familias que, la verdad que no sé, me parece un poco egoísta, ¿no? Uno está acostumbrado a decir, bueno, si nos casamos es para estar juntas en todo. Queda un poco mezquino casarse y decir, bueno, yo sigo con lo tuyo y vos y yo con lo mío. Pero bueno, está esa posibilidad, no es muy utilizada, pero es importante que la sepan, que por ahí puede evitar varios problemas, ¿no? Porque ¿cuántos problemas hay al momento de divorciarse? Sí, igual con el tema, como vos dices, cultural, hasta también te puede generar algunos problemas, porque ya culturalmente es como que no está tan bien visto todavía, quizá con el tiempo vaya cambiando, pero se ve como frío. Tampoco escucho, viste, que se hable sobre ella, que se dé a conocer, que pregunte la gente, que consulte. Jamás me han consultado sobre si se pueden casar con bienes separados. La verdad que no tengo registro. Pero es una posibilidad a partir del 2015, no siempre fue así.
Sí, no sé si en el registro civil, cuando uno va a hacer el trámite para que los cónyuges se casen, le dan esa posibilidad, le hacen conocer, porque quizá por desconocimiento no se hace tampoco. Cuando vos ya te vas a casar ya es tarde, o sea, esto es algo que tenés que hacer previo al casamiento. Pero ahí no hay un cursillo o algo que le informen que tienen la parte esa civil posibilidad. no, el Ese cursillo es un está en la parte religiosa, eso sí. Claro, porque quizás no lo saben, muchos Sí, no lo hacen porque no no lo saben, no lo conocen. ¿Se puede evitar un dolor de cabeza o no? No sé. Claro. Sinceramente lo veo un poco difícil y lo veo más motivo de pelea durante todo el matrimonio. Para mí también. Que lo que va a facilitar el momento de separarse. Bueno, una vez entonces que ustedes eligen cuál es el régimen patrimonial que van a aplicar a su matrimonio, y si no eligen, quedan directamente dentro del régimen de comunidad patrimonial, es como se va a regir su matrimonio. Vamos a hablar obviamente del régimen de comunidad matrimonial, patrimonial, perdón, del matrimonio, que es el que es común y es el que nosotros conocemos, que es al casarse las partes, todo lo que adquieren durante su matrimonio se le llama bienes gananciales, que significa que son de ambos, son del matrimonio, son de la sociedad. Esos bienes gananciales al momento de la disolución del matrimonio, que puede ser al momento de la muerte de uno de los cónyuges, o por divorcio, o porque opten por cambiar al otro régimen, porque una vez dentro del régimen de comunidad matrimonial pueden pasar al régimen de separación de bienes. Entonces, en uno de esos tres casos, estos bienes gananciales se dividen en 50% en partes iguales para cada uno de los cónyuges. En el caso de fallecimiento de los cónyuges ya entra a regir otra figura del derecho hereditario, que es el sucesorio, y ese 50% pasa a ser dividido entre sus hijos. Pero ese no es nuestro tema hoy día. Bueno, entonces, en el matrimonio, con régimen de comunidad de bienes, tenemos todos los bienes que adquirimos son al 50% para cada uno de esos cónyuges. ¿Cuáles son los bienes propios, ¿no? ¿Qué pasa con los bienes que uno ha generado anterior al matrimonio? Bueno, esos son bienes propios, y en el caso de los bienes inmuebles, registrables, automotores, o incluso derechos de bienes que uno puede luego realizarlos en el matrimonio. Todos esos son bienes propios que son de cada uno de los cónyuges, no integran la masa hereditaria, ni esos bienes propios ni los frutos de esos bienes propios. La masa hereditaria no. Perdón, la masa la comunidad matrimonial, digamos, patrimonial de la sociedad conyugal. Si me quedé pensando en su derecho sucesorio. Sí. Bueno, entonces todos esos bienes propios que uno aporta a su matrimonio, que los lleva consigo, siguen siendo de esa persona y siguen hasta el momento de la liquidación de la sociedad matrimonial. Esos bienes propios no ingresan a la masa comunitaria del matrimonio. No sé si me explico, si te queda alguna duda de eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, porque tienen siempre duda la gente, cuando está casado y recibe, si bien no tenían bienes previo antes del casamiento, pero recibe un inmueble durante su casamiento, su matrimonio, perdón, recibe un inmueble por herencia? ¿Eso entra dentro de la sociedad conyugal? Claro, esa es perfecta tu pregunta, porque sí, todo lo que vaya a entrar a tu patrimonio por herencia es un bien propio. Claro, porque por ahí tiene duda la gente, porque dice, pero yo estoy casado, estoy en matrimonio, eso que recibo por herencia entra dentro de los bienes gananciales porque está durante el matrimonio que yo lo estoy recibiendo. No, porque es por herencia. Es por herencia, es un bien propio, y hasta incluso el producido de eso que te da. Por ejemplo, si te dan un inmueble y vos lo vendés, ese producido también es propio. Ese dinero que se hace del bien inmueble también es propio. Obviamente que siempre es importante en estos casos cuidar, ¿no? que se individualice bien cuál es el dinero, cuál es o sea, bueno, consejo siempre, por ejemplo, si un bien propio uno recibe y lo va a vender y con eso va a comprar una casa, que en la escritura que hagan al escribano le hagan contar que la plata entregada por esa casa en tal porcentaje constituye puesta por tal contrayente o tal cónyuge como bien propio. Sí, con la firma y el consentimiento del otro. Claro, por eso no la escritura de la casa, de compra de la casa. Sí, siempre es bueno
porque si no, uno recibe una herencia, por ejemplo, la casa de los padres, se vende la casa de los padres, recibe usted el dinero y usted con ese dinero lo aporta para poder comprar su casa matrimonial, por así decirlo. Y si ustedes no aclaran, por más que el código dice que el producido es herencia y demás, es muy difícil después probar que ese dinero era de esa casa, venía de la herencia. Entonces lo mejor es ir dejando en claro que ese dinero es bien propio y no se tiene que ofender al otro cónyuge, porque es una realidad que hoy tenemos, que hoy estamos casados y mañana no sabemos cómo puede terminar el matrimonio, qué puede suceder, y para evitar problemas económicos, para evitar situaciones que por ahí en tribunales se vuelven muy harto y difícil, es bueno ir siendo ordenado con todo eso. Pero eso cambió el código con respecto, porque antes, cuando era un bien propio y uno estaba en matrimonio, ese bien propio generaba, por ejemplo, ganancia de alquileres, y esos alquileres se tomaban como gananciales, aunque sea un bien propio, cuando estaba durante el matrimonio. Eso lo modificaron. El código nuevo habla que todo el producido de los bienes propios es bien propio, excepto el producido de las canteras. Eso es lo que dice el nuevo código. ¿Y las canteras serían qué? Las canteras, o sea, por ejemplo, que vos tengas una cantera, la cantera que sacas minerales. Excepto ese caso, dice que todo el producido de los bienes propios es bien propio. Bueno, eso lo modificaron. Está modificado y no está conocida, ¿sabes? Claro, no es muy conocida esa antes no era así. Antes directamente todos los alquileres, todo aunque sea de un bien propio, pasaban a ser gananciales. Podemos hacer un repaso acá perfectamente, que lo tengo justo. Porque comparan con la ley anterior. Mira, bienes propios, está en el 464 del Código Civil y Comercial. Y habla de los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, que es otro derecho real, o la posesión al tiempo de la iniciación de la comunidad matrimonial, estamos hablando. Los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación. Los recibidos conjuntamente por herencia, que es lo que estábamos hablando. Los adquiridos por permuta por otro bien mediante la inversión de dinero propio o reinversión, que es lo que estábamos hablando. O sea, recibís dinero o sea, recibís una casa de tus padres, la vendés, adquirís otro bien, sigue siendo bien propio, o en el porcentaje, ¿no? Los créditos e indemnizaciones que subrogan el patrimonio de uno de los cónyuges a otro bien propio. O sea, por ejemplo, si yo tengo un auto como bien propio y se me incendia y me pagan el seguro del auto, esa plata es mía, es propia, no es de la comunidad. Y acá viene lo que vos me preguntabas, los productos de los bienes propios, con excepción de los de la cantera y minera. Esto es tremendo, ¿no? O sea, este artículo es tremendo porque esto no estaba así antes, y ahora, por ejemplo, si yo tengo mi casa y la alquilo, ese dinero es mío, es propio. Sí. Y si yo con ese dinero lo genero y hago otras cosas, siguen siendo propios. O sea que se puede armar hasta un patrimonio aparte dentro del patrimonio de la sociedad conyugal. Antes no era así. Antes todo el producido de los bienes propios era ganancial. Sí. O sea, por ejemplo, si usted... Los alquileres, por ejemplo. Es muy importante eso tenerlo en cuenta. Exacto, los alquileres es lo más claro. Bueno, habla de las crías de ganados propios que reemplazan el plantel. Esto es un resabio del antiguo Código Civil, que tenía todo este tipo de... Bueno, pues era un código de una época que todo lo que era la ganadería, la agricultura y todo eso es lo que más se hacía en nuestra sociedad. Los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho de incorporarlos al patrimonio ya existía al tiempo de su iniciación. Por ejemplo, si yo tengo un juicio por un derecho laboral antes de casarme y luego casada me sale ese juicio, ese dinero, esa indemnización es propia, porque es un derecho que yo ya tenía al momento de casarme, solamente que todavía no me la ha reconocido. Bueno, los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad viciado de nulidad, los originariamente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, bueno, eso se entiende. Y bueno, ahí sigue siendo otro tipo de... Los derechos de jubilación o pensión, derechos a alimentos, la propiedad intelectual, ojo con esto, artística, industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada. Esto es muy importante porque hoy por hoy, con todo esto de las redes sociales y demás, hay una cantidad de artistas y de situaciones que van surgiendo día a día
y generan derechos y generan ganancias. Bueno, todo lo que es propiedad intelectual es propio. ¿Mm? Ahora el sueldo, por ejemplo, una persona que trabaja en relación de dependencia, ¿eso es ganancial? Sí, eso sí. Si está jubilada o pensionada. Acá no. Dice, el derecho a jubilación o pensión y el derecho a alimentos, sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas devengadas durante la comunidad y en general todos los derechos inherentes a la persona. O sea, que mientras yo cobro la jubilación estando casada es de los dos, pero ese derecho cuando me separo es mío propio, es obvio. Y bueno, pero el sueldo también. Claro, lo que vos cobras mes a mes es ganancial. Claro. Te lo vuelvo a leer. La propiedad, el derecho a jubilación o pensión y el derecho a alimentos sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas devengadas durante la comunidad. Perfecto. ¿Mm? Bueno, todos esos son bienes propios y es muy importante tenerlos en cuenta porque esto después, primero para irlos individualizando durante la existencia del matrimonio y después al momento de la separación saber cuál es lo que nos corresponde a nosotros y cuál lo corresponde a la comunidad y qué le corresponde a nuestro cónyuge. ¿Mm? Igual otras preguntas por ahí que son frecuentes es la convivencia. Claro, si bueno, un régimen la convivencia es diferente al matrimonio. Diferente, no generan los mismos derechos, han aumentado. Es como, a ver, han aumentado con respecto al código anterior. Sí, tienen como una regulación que ha sido muy criticada, la regulación de la vivienda convivencial, por así llamarlo, pero continúa siendo, en este caso no existen bienes gananciales. No hay bienes de ambas personas, son como una sociedad de hecho, o sea, si ellos compran una casa juntos, de la única forma que va a ser juntos o de los dos es que los dos figuren como adquirentes en el contrato en un porcentaje de 50 y 50. Si uno de los cónyuges, de uno de los convivientes compra una casa, esa casa sí o sí se corresponde que es titularidad y propiedad del titular, del que lo compra, digamos. Exacto. Igual otra duda también que sería como una separación de bienes, parecido, ¿viste? Como una vida con separación de bienes. Sí. Y además también otra cosa que es muy importante, la gran diferencia entre el matrimonio y la unión convivencial es justamente que en la primera, en el caso del matrimonio genera derecho hereditario porque fallece uno de los cónyuges y el otro heredero. En cambio, en la unión convivencial no. Exacto. No es heredero el otro cónyuge de los bienes propios. Claro, de los bienes propios del otro cónyuge, porque gananciales no existen tal como gananciales. No. Pueden haber bienes conjuntos, pero por una compra, una escritura específica que diga que ambos lo compraron. Si no, cada cosa es titular de quien figura como adquirente. Pero el cónyuge en los bienes propios del otro, del que fallece, digamos, el cónyuge supérstite, el que queda con vida, él es heredero de los bienes propios del otro como otro hijo más. Exacto, sí. Así que, y eso no se da en la unión convivencial. Otra cosa importante, antes que vamos al corte, es las deudas del matrimonio. En el matrimonio uno puede adquirir deudas, cada cónyuge puede adquirir deuda. Puede nuestro cónyuge ir a comprar un auto de lujo y no a pagarlo. ¿Y qué pasa con las cuotas del auto de lujo? Nos divorciamos, nos separamos y quedó esa deuda del matrimonio. Esa deuda no es del matrimonio. Solamente son del matrimonio las deudas por sostenimiento del hogar conyugal, de educación y de alimentos. Eso quiero que quede claro. Todas las demás deudas son personales de cada contrayente. La sociedad es muy importante que eso lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque al momento de embargar pueden los acreedores embargar la casa que es común o un auto que es común y ahí la otra cónyuge puede poner una excepción en el sentido de que ella no es deudora de esa deuda. Entonces es muy importante tener en cuenta esto que les estamos diciendo. No responden por deudas que no sean de alimentos, de educación y sostenimiento del hogar.